Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Y debo manifestar que lo mejor que podemos plantear o calificar en qué consiste el programa que estamos iniciando con un querido amigo, con Andrés Gil Domínguez, profesor universitario, se recibió en la UBA, Universidad de La Pampa, colegio de abogados, mil condiciones más. No las voy a decir a todas porque en ese caso exageraría la cantidad de títulos que tiene mi querido amigo, a quien considero verdaderamente un hombre de bien, un amigo al que aprecio, respeto por varias condiciones: hombría de bien, honestidad, valentía, coraje civil, decir las cosas como son o como las ve, sin buscar acomodos o sin quedar bien, sino diciéndolas con profunda convicción de lo que está pasando. Y cuando hablamos hoy, 16 de abril, el programa que va esta noche, no podemos decir otra cosa, porque vemos contradicciones, enfrentamientos, improvisaciones, no estudio de los temas en profundidad, y no decir cualquier cosa con tal de salir del paso. Enfrentamientos, cosas que no son congruentes, que puede salir por allá, por acá, por la izquierda, por la derecha, por el centro, por cualquier lugar, fruto de la improvisación, fruto de no creer en lo que uno mismo está diciendo y a veces querer también entrar en el acomodo, en quedar bien con algunos, no saber en definitiva lo que se hace. Mi propósito no es el de emitir opiniones críticas solamente, pero también debo ser muy claro en manifestar que estoy azorado por las cosas que ocurren, por lo que decimos en un rato y al rato siguiente, o al día siguiente, o a la hora siguiente, decimos cosas totalmente diferentes. Esa coherencia que requiere una acción de gobierno, esa actitud que significa bregar por defender la verdad y lo que le conviene a la gente, y llegar al gobierno hablando contra la casta política, después ubicando en funciones públicas a gente que, salvo raras excepciones, a las cuales se insulta a aquellos que no coinciden con él y tienen que salir algunos integrantes de su equipo a buscar cómo buscan la forma de evitar que la cosa se lleve por delante. Así como el presidente de Colombia, así como el presidente de cuando Lula, el presidente Lula, etc. La canciller ha tenido que salir a enfrentar este tema. Por eso me parece ideal, no sé si ideal, pero acertada la decisión que hoy tenemos de invitar a un hombre
de la envergadura y de la valentía civil de un hombre que sabe derecho, que sabe lo que piensa, que está convencido de lo que dice y que no tiene temores en manifestar con total sinceridad cómo está viendo las cosas en esto. Yo me he excedido a lo mejor un poco en las manifestaciones que he hecho, pero quiero saludar en primer lugar y agradecer la presencia de mi querido amigo Andrés Gil Domínguez, un hombre del derecho, un hombre de ponerse la cosa por delante y asumir actitudes dignas, defendiendo lo que él cree que es conveniente. Andrés, te agradezco mucho tu presencia y hasta tendría que pedirte disculpas porque he sido un poco extenso en tu presentación, pero justificadísima, por cierto. Así que te dejo a vos que te expreses con total tranquilidad este momento de falta total de seriedad, de falta total de defender los principios inalienables e imprescriptibles, de defender todo aquello que hace a la gestión de un buen gobierno. Te dejo a vos en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Pocho. Para mí siempre es un gran gusto y un gran honor poder compartir este espacio con vos. Sabés muy bien la admiración y el cariño que te tengo y me parece que no fue una introducción extensa, sino fue una introducción profunda que nos tiene que hacer reflexionar a todos los argentinos y argentinas sobre un gobierno que tiene una legitimidad democrática de origen, de segunda vuelta, porque hay algunos confundidos que consideran que el 56% es una legitimidad democrática asimilable a una primera ronda, a una primera vuelta. No, es una legitimidad democrática de segunda vuelta, donde hay dos candidatos y uno para ganar va a superar el 50%, y que lamentablemente en un país donde se necesitaba un proyecto de unidad nacional que pudiera superar ese mal endémico que había afectado a la República Argentina durante tantos años y que había atravesado a los gobiernos kirchneristas y al macrismo, que era la grieta, hoy se ha profundizado y nos hemos transformado esa grieta en un abismo. Y en un abismo peligroso porque está intentando socavar las bases constitutivas de la democracia argentina desde el 83 a la fecha, con los ingredientes que se incorporaron con la reforma constitucional de 1994. Nosotros del 83 a la fecha tuvimos y tenemos problemas de falta de respuesta del sistema democrático en términos económicos y sociales. Ha habido mejores periodos, peores periodos, pero hay una deuda que viene del 75, que no hemos tenido un proyecto de desarrollo industrial del país. Y esto se ha pagado en términos sociales y económicos. Ahora, el sistema de derechos civiles y políticos fue, es y será un ejemplo de la República Argentina hacia el mundo. Acá ha habido alternancia democrática, acá se han celebrado elecciones, acá tenemos leyes en términos de derechos civiles y de algunos derechos económicos, sociales y culturales en la cual hacemos punta a nivel mundial. Entonces, este modelo que intenta desarrollar hasta el día de la fecha el señor presidente Milei, que goza, disfruta de estar en el abismo, estar en la descalificación, es un modelo fundamentalista, es un modelo mesiánico, es un modelo fundacional, es un modelo en términos políticos con rasgos psicóticos, en donde todo límite que aparece, ya sea del Congreso, de la justicia, del periodismo, de las instituciones,
todo pensamiento que se oponga o que sea crítico es descalificado como nunca lo habíamos visto del 83 a la fecha. Ni aún en los peores momentos del kirchnerismo, como nunca lo habíamos visto. Entonces, hay un grave problema que es que hoy se está intentando utilizar herramientas de excepción que están en la Constitución, como los decretos de necesidad y urgencia, como la delegación legislativa, con el afán y objeto, porque esto se ha manifestado expresamente, de sustituir al Congreso, de gobernar de forma tal que el Congreso no tenga ningún tipo de importancia o cumpla un rol secundario o un rol supeditado a la voluntad exclusiva del presidente. Y frente a esto, cuando vienen críticas, cuando vienen análisis, cuando vienen opiniones, especialmente de lo que es el periodismo, ¿no? Empiezan las descalificaciones, las persecuciones. En breve va a ser el Poder Judicial, si el Poder Judicial se anima un poco a salir de este letargo que está viviendo, porque el Poder Judicial hasta acá ha tenido una mirada también muy conservadora, muy complaciente con lo que está sucediendo, porque la Constitución establece que el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta e insanable, que es distinto a la inconstitucionalidad que uno puede invocar cuando se afectan derechos. Está basado esta nulidad absoluta e insanable en preservar la República, en preservar la división de poderes, porque se entendió en el 94, vos fuiste convencional, que cada vez que un presidente quería legislar, estaba atentando contra la base misma de la República, que es la división de poderes. Ahora, cada vez que se ha hecho un planteo judicial en estos últimos tiempos por parte de cualquier ciudadano planteando la nulidad, la justicia ha dicho, no, acá nadie puede venir a reclamar contra el decreto de necesidad de urgencia si no tiene violado un derecho, si los contenidos del decreto no afectan un derecho que titularice y acredite. Pero la Constitución, en la reforma del 94, dijo que cuando un presidente dictaba un DNU que no estaba en condiciones de ser dictado, estaba emitiendo disposiciones de carácter legislativo que era de nula y nulidad absoluta. Entonces acá hay que habilitar legitimaciones procesales excepcionales para que cualquiera lo pueda cuestionar. Porque si no, entonces la Constitución tiene una norma tan firme de defensa del sistema republicano, de la división de poderes, y ninguna persona integrante del pueblo argentino que comparte la soberanía popular, que titulariza la soberanía popular, lo podría plantear y obligar a la justicia a analizarlo y dar una respuesta. Entonces, estamos en un momento muy complejo, Pocho, muy complejo, en donde hace falta mucha tranquilidad, una defensa férrea del sistema democrático y del orden constitucional, muy razonada, muy tranquila, porque todo límite a este plan fundacional, a este modelo mesiánico que supuestamente nos va a llevar a una tierra prometida, nos va a sacar de una decadencia de años, cada vez que encuentre un límite en lo que construimos del 83 a la fecha, lo va a intentar destruir, degradar, insultar y descalificar. Fíjate, Andrés, querido, vos hablabas recién y yo ratificaría mi pensamiento en esto, de que acá hablamos de que vamos a bajar la inflación, de que bajó la inflación. Bueno, y después entramos también en la desmesura, entramos en las cosas ridículas o insalvables, los precios que se van de un por otro, y lo que hablábamos con vos del tema de la casta política, al final ha repercutido durísimamente en el bolsillo de la gente menos pudiente. A vos te consta el tema de las prepagas, por ejemplo. Fíjate lo que significa. El tema de la jubilación.
tenés lo que ocurrió en el Senado con los DNU. Y yo no sé qué va a pasar en diputados, donde hubieron inconvenientes personales también, donde sacaron al presidente del bloque, cambiaron por otro. Es el bloque que dio vuelta por varios lugares. Yo creo que hay dos palabras que acá son fundamentales y que no se aplican. La falta de coherencia, la improvisación y decir un rato una cosa y al otro día decir otra cosa. Al final no sabes en qué termina todo esto. Yo no es que esté en ponerme en una posición crítica, pero hay cuestiones que un presidente de la nación tendría que tener ciertas premisas de las cuales, perdón, no puede apartarse, porque no puede referirse a determinados mandatarios de otros países de la forma que lo hace, o a gente que ha colaborado con él. La otra vez fue a Corrientes, en el Club de la Libertad habló de traidores, de esto, de lo otro, que el Parlamento era un desastre. Y yo te digo, nos faltan 7, 8 minutos. Yo creo que tenemos que ser más serios, que tenemos que ser más responsables, que tenemos que ubicarnos cuál es el rol que nos corresponde. Porque si a vos la gente te votó en contra de la casta, en contra de esto, en contra de lo otro, y bueno, pero cumplamos lo que dijimos. Yo pregunto, ¿se lograron los objetivos que se fijaron cuando se lanzó el tema? Y bueno, cuando él hizo los 10 puntos aquellos, yo creo que los funcionarios que lo acompañan, y la mayoría son de la casta, se tendrían que haber retirado, renunciado, ido, así como se producen renuncias permanentemente. Hay una falta de seriedad en las actitudes, y que me sancionen como quieran, pero o que me critiquen como quieran. Pero yo tengo la obligación y siento la necesidad de decir las cosas como las pienso y como las siento. Que yo me equivoqué también, es cierto, pero no en esta dimensión donde las cosas son realmente lamentables. Nos quedan 6 minutos para que vos te expreses con total tranquilidad, querido Andrés. A tus palabras, Pocho, me hace reflexionar en torno a que un presidente o presidenta gana una elección, pero representa a todo el pueblo argentino. Y debe responder a todo el pueblo argentino a partir del momento de esa asunción. Representa a todo el pueblo argentino en términos de cuidar la diversidad, el pluralismo, y gobernar para tanto para que los votaron como que no los votaron, y para aquellos que lo siguen apoyando y aquellos que son críticos. Porque eso se trata la legitimidad democrática. Lo otro es un gobierno fascista. Aquel que gobierna pura y exclusivamente para sus adeptos y al contrario lo persigue, lo descalifica, lo denigra, le impide el uso de la democracia, es un gobierno fascista o un gobierno de fachas, como lo definió Fernández Díaz el otro día. Y a su vez representa al país a nivel internacional. Y los otros presidentes de América Latina y otros países merecen un trato en el ámbito de las relaciones internacionales, un trato respetuoso y digno, más allá que uno después elige con quién quiere armar sus alianzas y sus agendas internacionales. La permanente pelea con presidentes, la permanente descalificación, que es una descalificación basada en el insulto, que degrada a las personas que no opinan como el presidente por debajo de la dignidad humana, porque son insultos que descalifican por debajo porque cosifican a las personas.
porque no es que no está de acuerdo con alguien y controvierte argumentos, sino son mierda, excremento, nido de ratas, ensobrados y, y un montón de adjetivos calificativos que lo que hacen es poner a esa persona cosificándolo por debajo de la dignidad y no como un sujeto de la democracia. Y a su vez arremetiendo contra cosas que han sido fundamentales como las universidades públicas, sobre la base de un supuesto adoctrinamiento, pero en las universidades públicas argentinas, que han dado varios premios Nobel, que están en los mejores rankings a nivel mundial, a pesar del poco presupuesto que tienen, no hay adoctrinamiento, hay debate. No hay adoctrinamiento, hay discusión de ideas. Hay varias cátedras que representan distintas visiones de los distintos fenómenos que se estudian. Y esta idea de ir a ahogarlas, a desfinanciarlas, a atacarlas, es desconocer nuestra historia. Yo creo que el presidente argentino en gran parte desconoce nuestra historia, pero desconoce la historia argentina de personas que supuestamente pensarían como él, como Julio Argentino Roca. ¿Sí? Si Julio Argentino Roca se levanta y ve un gobierno que se dice liberal, que está en contra de la educación pública, que está en contra de apoyar a la industria nacional, que está en contra de utilizar el Estado para desarrollar ferrocarriles, como hizo Julio Argentino Roca, que cuando él asumió, importábamos trigo, después terminamos, después de 6 años, siendo unos principales exportadores. Entonces, digamos, desconoce la historia de lo que es la Universidad Argentina, lo que es la reforma universitaria, lo que es la lucha por los derechos, lo que es de Deodoro Roca hasta acá. Me parece que es peligroso desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de la construcción democrática, a nosotros nos costó mucho la democracia, Pocho, mucho. Y trabajarla y defenderla, el 83 a la fecha, nos ha costado mucho. Entonces, que en base a una necesidad que la sociedad demanda, que es aspectos económicos y aspectos sociales, se quiera derrumbar todo el sistema democrático y establecer un nuevo sistema sin reformar la Constitución, me parece que quizás hoy no lo perciben muchos de sus votantes, pero el resultado va a ser mucho peor. Muchas veces escucho que alguien me dice, no se puede estar peor como estábamos antes. Y yo le digo, mirá, hay cosas peores, el suicidio. Y el suicidio democrático es lo peor que nos podría pasar. Mirá, Andrés querido, nos queda un minuto, pero yo te digo lo siguiente. Voy a hablarte al comienzo. El sistema republicano acá no tiene vigencia. Acá es lo que dice el presidente o nada. El sistema republicano no existe. ¿Eh? La división de poderes no existe. Y te dejo la inquietud ahí. ¿Cómo crees en este minuto que te queda que hay que absorber o hay que adoptar una postura para que de una vez por todas comencemos a caminar un camino diferente? Porque esto no nos lleva a nada positivo. A nada, al contrario. Yo quiero ser optimista, pero no puedo ser optimista si no digo la verdad. Si digo la verdad, tengo que ser pesimista. Y soy pesimista. Dios quiera que me equivoque, pero lamentablemente es la única verdad. Mirá, Pocho, yo creo que hoy es muy importante el funcionamiento del Congreso, el funcionamiento de la justicia, que el periodismo asuma su rol y no se asuste, que las instituciones intermedias empiecen también a asumir un rol mucho más potente, y la democracia nos va a dar la tranquilidad que en menos de un año vamos a ir a elecciones. Y entonces vamos a poder nuevamente expresarnos acerca de si queremos seguir viviendo en un sistema democrático que dé respuesta a los problemas o queremos pasar a un sistema que reniega la democracia y que sigue sin solucionar los problemas. Gracias, doctor Andrés Gil Domínguez. Lo deja usted que en estos segundos que quedan emita su opinión definitiva.
Bueno, muchísimas gracias, Pocho. Me parece que es muy importante en estos momentos tan particulares que estamos viviendo reivindicar y abrazar el ideal democrático de 1983, reafirmar la vigencia del sistema constitucional, de la división de poderes, del principio republicano, bregar porque retorne, o por lo menos nosotros preservemos la convivencia democrática, el respeto por el otro, la diversidad ideológica, el pluralismo ideológico. Y cuando se dan estas circunstancias de intento de modelos fundacionales mesiánicos, con rasgos políticos psicóticos, lo mejor es afincarse al funcionamiento de las instituciones. Pedirle al Congreso que rápidamente emita en la Cámara de Diputados, emita su dictamen sobre si es válido o no válido el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, evitar delegaciones legislativas amplias, procurar que las cuestiones se discutan en el Congreso y hacerle ver al señor presidente que por más que descalifique o insulte, el sistema democrático argentino está muy firme y tiene herramientas para resistir. Querido, te agradezco muchísimo. Se nos fue el tiempo. Incluso yo voy a decir, simplemente te agradezco tu presencia y no voy a hacer conclusiones porque se nos agotó el tiempo. Pero sí digo que tenemos que seguir hablando nosotros, con todo en realidad, a ver si alguna vez le encontramos la verdad, la realidad y las circunstancias que permitan que tengamos mejores condiciones para la gente. Totalmente de acuerdo y te mando un gran abrazo. Otro abrazo para vos y mil gracias por tu presencia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.